Ministerio de Educación, muchas gracias, ministro, la secretaria de Gestión, la secretaria de Desarrollo Profesional Docente, a todo mi equipo de la EPJA, que sigue a brazo partido, tratando de continuar con toda esta innovación que ha empezado en el 2016. Este congreso está destinado no solo a nuestros docentes de la EPJA, sino también a todos aquellos docentes que quieran empezar a trabajar en lo que es la modalidad de jóvenes y adultos en contexto de privación de libertad y en la opción de educación a distancia. La centralidad en este congreso va a estar dada por el rol del estudiante y todo lo que es lo que nos ha dejado de bueno la pandemia, porque creo que nos ha dejado muchas cosas buenas. Así que, bueno, cedo la palabra a la ponencia de la secretaria de Gestión Educativa, la licenciada Roxana Celeste Dip, así que cedo la palabra. Iniciando el ciclo de disertaciones, hoy contamos con la grata presencia de la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la licenciada Roxana Celeste Dip. Ella es psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía, especialista en sistemas de planeamiento y evaluación en educación, especialista en marcos analíticos para el estudio de relaciones entre Estado y educación, especialista en políticas educativas comparadas, especialista en posgrado de educación y sociedad. Se desempeña en políticas educativas generales y en diversos dispositivos pedagógicos y de formación docente. Hoy nos presenta el tema la educación permanente de jóvenes y adultos como política pública en la provincia de Salta. Adelante, estimada Roxana, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al ministro, muchísimas gracias también a Adriana, a todo el equipo de supervisores que siempre nos acompaña y que está también siempre dispuesto a cada innovación que se propone para nuestros jóvenes y adultos. Para iniciar la ponencia, voy a comenzar diciendo qué compone la EPJA en Salta, para que comprendan todos los que están del otro lado, que por ahí también, como decía Adriana Sarabia recién, ellos quieren ingresar y comenzar a trabajar en la EPJA. Nosotros tenemos 125 núcleos educativos primarios, 41 establecimientos de nivel secundario. Esto nos da un total de 24.300 estudiantes y 2.656 docentes. En el plan Fines, nosotros tenemos 84 propuestas activas en este momento. Cuando estuvimos trabajando con la directora general de EPJA con respecto al plan Fines, lo que se tuvo en cuenta fue justamente llegar a aquellos lugares donde no teníamos oferta. No que compita, por ejemplo, un núcleo educativo o un VESPA con el plan Fines, sino poder otorgar la posibilidad y esta igualdad de oportunidades en aquellas localidades donde no contábamos con estos servicios. Así es como llegamos a Santa Victoria Este, a Acambuco, Macueta, la Quebrada del Toro, Capitán Pajés, Santa Victoria Oeste y la unidad carcelaria número 9 de Orán. Cuando hablamos de política educativa, donde centramos nosotros la EPJA, lo que hacemos es reconocer a la educación como un derecho humano y como un bien social. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los contextos sociales, políticos y económicos en donde está inmersa la EPJA. Por ejemplo, en un primer momento, cuando surge la EPJA, surge desde las bases. Son los mismos docentes los que comienzan a trabajar para que la EPJA sea posible y sea una realidad. En cuanto al contexto, hoy podemos decir todo lo que se trabajó y todos los conflictos y las tensiones
que ocasionó para nosotros esta pandemia, por ejemplo. Bien lo decía el ministro recién cuando nos comentaba lo que sucedía cuando nuestros jóvenes y adultos dejaban la EPJA debido a esta pandemia. Quizá por la falta de costumbre con las tecnologías, también por la falta de acercamiento a las tecnologías, pero no puedo dejar de reconocer todo lo que hicieron desde de la directora general, los supervisores, los directivos y los docentes para que cada uno de nuestros estudiantes tenga la posibilidad de retornar sus estudios. Porque desde un primer momento se pusieron en contacto, estuvieron con los estudiantes y nos contaban experiencias como, por ejemplo, hace poco estando en la localidad de La Viña, una docente me contaba cómo iba con su bicicleta a repartir las actividades para que sus estudiantes no dejen la EPJA. Esto es algo que cuando hablamos de revinculación, cuando hablamos de que estamos revinculando a nuestros estudiantes secundarios, los que trabajamos en la EPJA, yo tuve la posibilidad de trabajar en núcleos educativos, siempre estuvimos revinculando estudiantes. Así que nosotros podemos tranquilamente sentar las bases de lo que fue esta revinculación que nos trajo la pandemia. Desde la EPJA lo venimos haciendo desde siempre. Así que fue un trabajo que siempre estuvo y que está actualmente inmerso en todos los docentes que componen la EPJA. En cuanto a los ejes básicos, lo primordial son las interacciones humanas. La educación y trabajo, nosotros tenemos una subsecretaría de educación y trabajo que no solamente trabaja con educación técnica. Quizás haya una confusión ahí en pensar que la subsecretaría de educación y trabajo está solamente para educación técnica. Está también para secundaria, está también para superior y, por supuesto, trabaja mancomunadamente con nuestra EPJA. La educación también la tenemos que pensar como fortalecimientos de ciudadanía. En cuanto a los grandes desafíos que tenemos como EPJA, es, en primer lugar, superar el enfoque de compensación y, en segundo lugar, superar la teoría de capital humano. Tenemos que pensar que nosotros formamos ciudadanos que además son trabajadores, pero que no formamos trabajadores. La propuesta educativa tiene que ver con la formación para el desempeño social, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Hacia ahí debemos apuntar para garantizar derechos. En el nivel secundario, debemos asegurar el acceso a estudios superiores y las orientaciones hacia el campo profesional y o laboral. Hace poquito tuve la oportunidad de compartir en Metán con estudiantes del VESPA de Metán, quienes tenían un proyecto, porque recordemos que se trabaja en proyectos, y en estos proyectos los chicos estaban armando un proyecto de escobillones, y lo contaban y realmente estaban tan interiorizados, tan metidos en el trabajo, que es esto que logra la EPJA, poder trabajar en conjunto, poder trabajar en equipo, poder trabajar en proyectos. Y esto es algo muy importante que el puntapié inicial, como bien lo decía nuestra directora general, Adriana Sarabia, lo dio la EPJA. En cuanto al currículum, tenemos que pensar en adquirir capacidades y habilidades para desarrollar competencias y capacidades que solamente las puede brindar la escuela. Y en esto es algo en lo que tenemos que hacer hincapié. Solamente las puede brindar la escuela. Nosotros, si bien articulamos con la formación de un ciudadano trabajador, nosotros no somos un centro de formación profesional. En cuanto a las trayectorias socioeducativas, tenemos atención a la especificidad y necesidad de los distintos grupos. En esto me gustaría recalcar, porque en los últimos tiempos que estuvimos visitando algunas escuelas, hemos visto, lamentablemente en algunas aulas, la infantilización del adulto. Y esto es algo
que nosotros tenemos que trabajar para que no suceda. Se trabaja fantástico, pero hay algunas herramientas que usamos que por ahí son específicas de primaria o de nivel inicial y debemos tener especificidad para nuestros jóvenes y adultos. Así hacemos el seguimiento de los procesos de aprendizaje y de continuidad de los estudios, y una de las cosas más importantes es la participación de los estudiantes en la valoración y autovaloración de los saberes. En cuanto a lo que es ambiente y clima institucional, yo siempre voy a ir hablando de la experiencia, ¿no? A principio de año, cuando estábamos inaugurando el ciclo lectivo, en una localidad nos tocó ver cómo el aula que se le había prestado al núcleo educativo era un aula, en primer lugar, de los primeros años, con los cuales los bancos eran muy bajitos y que no tenía luz, además, tenía una sola luz, viendo que realmente nuestros adultos necesitan la mejor iluminación y también estar cómodos para poder estudiar. Esto es algo que no es por esa sola experiencia, sino algo que ya veníamos hablando y ya veníamos trabajando con todos los directores generales, y a partir de ahí decidimos hacer una disposición conjunta hablada por la Secretaría de Gestión, en la cual nos podamos prestar la infraestructura, porque la infraestructura edilicia no es algo exclusivo de un nivel. Es algo que nos pertenece a todos los niveles educativos y tenemos que aprender a compartir. Esto es algo que lo enseñamos en las instituciones educativas, pero que tanto nos cuesta a veces a los adultos compartir los espacios. Es así que sacamos la disposición conjunta que ustedes aquí pueden observar con todos los números que fueron poniendo cada dirección general, y en esta disposición conjunta se habla de los espacios compartidos. Se habla de que tenemos derecho a compartir los espacios, a compartir el internet, a compartir todo aquello que sea necesario en beneficio de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En cuanto al desarrollo profesional, es algo en lo que se viene trabajando. De hecho, en este momento estamos en un congreso en el que pueden participar aquellos que no son de la modalidad, pero tenemos que seguir profundizando en la capacitación, que la capacitación sea algo continuo, no algo con lo cual yo llego a ocupar un lugar, ya sea en contexto de encierro o en EPJA, en jóvenes y adultos, sino algo que en realidad esté constantemente dándose para que todos podamos profesionalizarnos siempre. Siempre debemos seguir aprendiendo. La sistematización de buenas prácticas y también algo que se hizo hace muchos años, cuando yo estaba en núcleos, y era la producción de materiales de enseñanza específicos para el campo. Creo que tenemos que volver a apuntar allí y también compartirlos, como decía el ministro en un principio. Debemos compartir este material y este material debe socializarse con todos. En cuanto a las relaciones con la comunidad, es muy importante tener esta apertura, esta integración con la comunidad. Hemos visto grandes proyectos que se han hecho con la comunidad, como cuando se trabajaba también en los hogares de ancianos, cuando se trabaja también con otras ONG que también fortalecen a la EPJA. Por eso es tan importante que tengamos esa apertura a la relación a la comunidad y el acceso y la gestión de la información, que es algo primordial en estos tiempos que tenemos. Por otra parte, nosotros centramos siempre la EPJA en la perspectiva de derechos. Nosotros creemos que la verdadera justicia social se ejerce adentro de las instituciones educativas, porque es la que da igualdad de oportunidades a todos. La presencialidad, fundamentalmente, es la que da igualdad de oportunidades a todos. Nosotros desde allí siempre vamos a trabajar por una justicia educativa, por el reconocimiento a la diversidad, por los aprendizajes prioritarios para la vida y el desarrollo de la persona. Nosotros, por último,
consideramos a la EPJA crucial para asegurar la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y al aprendizaje sostenido a lo largo de toda la vida. Para nosotros, supera ampliamente la visión tradicional sobre alfabetización y educación de personas jóvenes y adultos. Por último, me gustaría compartir una frase de Paulo Freire: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada licenciada Roxana Celeste Dip. Algunas preguntas de los docentes apuntan a cómo el gobierno puede apoyar el desarrollo curricular en instituciones de pueblos originarios. Nosotros tenemos una coordinación de educación intercultural bilingüe con quien trabajamos y desde donde vamos gestionando nuevas formas también de enseñar. Lógicamente, también tenemos auxiliares bilingües para la EPJA y creo que tenemos también que reforzar y que trabajar desde lo curricular con la coordinación, porque es de la manera en la que realmente estamos integrando nuestras comunidades. De todas maneras, es algo que se viene haciendo, que tenemos que profundizar y continuar realizando estas actividades. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos todo su despliegue realmente de todos los programas y propuestas pedagógicas desarrolladas desde la modalidad. Otra preguntita que nos acercan los docentes es que ven necesaria la posibilidad de apoyar el trabajo pedagógico que se desarrolla de inclusión educativa tanto en núcleos educativos como en VESPA. ¿Cómo apoyaría desde su gestión esta inclusión educativa? En esta gestión, la directora general lo puede aseverar, inclusive se ha puesto personal de apoyo, tienen psicopedagogas que están trabajando con la EPJA. Lógicamente, creemos en la inclusión, para nosotros la inclusión es fundamental, creemos y apoyamos la inclusión educativa. De hecho, yo he sido una de las primeras psicopedagogas que trabajó en núcleos educativos y a partir de todo el trabajo que viene realizando la dirección de EPJA, se está trabajando también con docentes de inclusión, y con psicopedagogos, y desde ese punto estamos apoyando a la gestión de la EPJA. Totalmente cierto, licenciada, porque es así. Comento a todos los participantes que actualmente, en el presente periodo lectivo, la Dirección General de EPJA está sosteniendo un proyecto de acompañamiento a la trayectoria escolar de jóvenes con discapacidad. Es centrada en núcleos educativos en este año como primera experiencia, dando respuesta a la necesidad de los núcleos educativos 7002, 7006 y 7005 de nuestra ciudad capital. Muchas gracias por toda su exposición. Le agradecemos desde ya su cordial colaboración. Le cedo la palabra, profe Enrique, para continuar con la siguiente disertación. A continuación vamos a contar con la presencia de la licenciada Marisa Díaz, quien va a trabajar en torno a la temática del sujeto pedagógico de la EPJA. Marisa Díaz es profesora en Ciencias de la Educación y tiene una especialización en gestión educativa. Se ha desempeñado como docente de nivel medio y superior, capacitadora con publicaciones en el campo de la formación de cuadros de gestión. En la provincia de La Rioja ha sido directora del Instituto de Formación Docente Victoria Romero. Asimismo, ocupó los cargos de directora de Planeamiento, secretaria de Educación y ministra de Educación de la provincia. A nivel nacional, ha desempeñado los cargos de coordinadora del área de formación docente de la Dirección de Gestión Curricular y Formación Docente, directora de Desarrollo Institucional del Infot, directora nacional de Gestión Educativa, subsecretaria de Planeamiento Educativo, secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional y secretaria general del Consejo Federal de Educación y secretaria de Educación de la Nación.
Bienvenida, contamos con su presencia. Buenas tardes, ¿cómo les va? En la persona de Adriana, saludo a todo el equipo que está a cargo de la organización de este congreso. También un saludo especial al ministro Canepa y a todos los participantes, que por lo que me informaron son muchos los interesados y los dispuestos a tomar parte de su tiempo para participar de un encuentro que me parece desde la perspectiva de las políticas educativas, desde la perspectiva de una gestión ministerial, un encuentro valioso a poner en práctica, ¿no? Porque creo que estos encuentros son valiosos en la medida en que nos permiten llevar a cabo algunos procesos de reflexión para luego esas reflexiones ampliarlas, compartirlas, tenerlas en cuenta, diría yo, en el sentido más profundo del término, a la hora de intervenir y de pensar nuestra tarea cotidiana. Comenzaré diciendo que considero que estamos transitando un muy buen tiempo para una conversación pública y pedagógica que amplíe las lecturas sobre lo que conocemos como el sujeto de la educación permanente de jóvenes y adultos. Hablo de una conversación en el sentido de un encuentro entre educadores, especialistas, funcionarios, interesados en el tema, aspirantes, como en este caso, a sumarse en algún momento como trabajadores de la modalidad, entendiendo que en esta conversación básicamente hay un tema central, que es reponer una mirada lo más seria y profunda posible sobre el sujeto de la educación permanente de jóvenes y adultos y sus contextos, hablo en plural, pero también de nosotros. Nosotros como sujetos parte de la modalidad, nosotros, nosotras y nuestros contextos. Me parece que revisar lo que hacemos debiera ser una práctica profesional, política, institucional habitual. Sin embargo, cotidianamente, de manera explícita y a veces no tanto, suelo utilizar el término sutil para caracterizar los procesos de resistencia que a veces he visto y hemos protagonizado o tenemos al menos una referencia de lectura. Esta revisión de la práctica, esta revisión de las decisiones, esta revisión de los componentes organizativos de la modalidad, aquí se han caracterizado anteriormente cuáles son las condiciones en que la modalidad se despliega, particularmente en Salta. Decía, estas revisiones que hacen o nos conducirían a una práctica mucho más efectiva, no son tales, ¿no? Estas revisiones a veces carecen del atractivo porque incomodan, porque generan uno podría decir, una demora en la habitualidad de las tareas, son consideradas a veces más relecturas del ámbito académico, pero no del ámbito de la gestión o de la práctica. ¿Por qué digo que estamos en un buen momento? Básicamente porque yo defino este tiempo que estamos transitando como un tiempo de inflexión. Y utilizo el concepto de inflexión para graficar lo que la propia etimología del término nos plantea. Una inflexión, dice la etimología, es una curva en una linealidad no esperada. Y una curva que, llevado el análisis del término por fuera del contexto, de ese contexto habitual, que podría ser una lectura geométrica, implica un cambio de sentido, un cambio no previsto en algo que existe. Bueno, nosotros estamos atravesando, no ha culminado, yo diría que solo hemos resuelto en un primer momento de la inflexión pandémica. En ese campo, si nos situamos en ese campo como protagonistas de este tiempo de inflexión,
Es un buen momento para conversar públicamente sobre lo que hacemos en el sector educativo, en las políticas educativas en general, y podemos darnos una conversación pública como la que estamos sosteniendo en este momento sobre una modalidad específica, tal vez junto con la educación especial, las modalidades de mayor tradición y resonancia institucional en el sistema educativo argentino. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sobre qué conversamos? ¿Sobre qué intentamos o ponernos de acuerdo o por lo menos blanquear que tenemos algunas discrepancias? Yo diría que sobre dos cuestiones. La primera, sobre los sentidos que atraviesan a la modalidad y los sentidos que nos gustaría sigan atravesando o no la modalidad hacia adelante. La inflexión siempre nos da la posibilidad de un cambio o de una revisión de lo hecho. Digo, de alguna manera hay que enfrentarla a la inflexión. Y ese movimiento no esperado, ese acontecimiento no esperado, bueno, podemos utilizarlo para que se convierta en un vector que traccione hacia adelante. Si eso es así para nosotros, podríamos revisar los sentidos, pero también podríamos revisar las prácticas. La mera revisión de los sentidos sin que esta revisión pregne hacia la práctica me parece una revisión inconducente. Lo mismo que intentar una revisión pragmática de la práctica sin poder indagar qué sentidos la sostienen, cuáles son esos hilos invisibles que constituyen un tejido de significantes, me parece que también se constituye en un acto que no nos permite constituir una conversación pública y pedagógica en pos de lo que consideramos la necesidad de una mejora o de una transformación. En relación a los sentidos, diré en primer lugar que una de las cuestiones que propondría para una supuesta agenda sobre esto es volver a mirar qué entendemos por reconocimiento pedagógico. Cuando nos referimos al reconocimiento pedagógico, ¿de qué estamos hablando? O en todo caso, ¿cuáles serían las notas que incluiría, a mi criterio, una revisión del sentido pedagógico de reconocer a un estudiante, cualquiera sea su edad o su condición, en este caso a jóvenes y adultos, como un sujeto pedagógico, es decir, como un sujeto que entra en una relación particular con el conocimiento en una organización específica, con una mediación también específica a cargo de una propuesta instrumentada con un profesional de la educación. Diría que en primer lugar, este reconocimiento implica una relectura cautelosa, y después voy a explicar por qué digo esto, una lectura desnaturalizante y una lectura de visibilización. Utilizo el término cautela tomándolo prestado de una gran especialista de este campo, del campo de la educación de jóvenes y adultos, que es Marieta Lorenzati, que seguramente ustedes conocen. Marieta lo utiliza y lo utiliza como una gran advertencia para pensar no solo las políticas y en su diseño, las políticas de la educación permanente de jóvenes y adultos, sino también en las prácticas. Ahora, ¿sobre qué tendríamos que tener cautela en un proceso de conversación pública? Primero, asumir que no somos inaugurales. Esta conversación uno podría decir que es una conversación que se sostiene en el tiempo. En el caso de la modalidad lleva más de 50 años. Es una conversación de larga data, atravesada por distintos momentos políticos, distintas intensidades dentro de los sistemas educativos jurisdiccionales, distintos modos de apropiación en las instituciones, en los formadores, en los destinatarios de la formación. Lo cierto es que hace mucho tiempo, cuando hablo de conversación, hablo de una operación más compleja que solamente dialogar. Entiendo por conversación el dialogar y el decidir, el dialogar e interpelar, el dialogar y actuar.
Decía entonces que no es una conversación inaugural, sin embargo, estamos en esta coyuntura particular convocados a que la conversación tenga ciertos efectos novedosos. Uno podría decir la posibilidad, se abre la posibilidad, será nuestra decisión si la tomamos o no, de que esta conversación incorpore novedades del contexto, incorpore novedades emergentes y nos ponga en la tarea de revisar qué saberes estamos poniendo a disposición de quienes se están formando hoy. Cuando hablo del hoy, hablo de quienes están transitando entre el año pasado, el presente y lo que viene, sus caminos, sus trayectorias dentro de la modalidad y quienes seguramente se incorporarán el año entrante. Digo, tenemos la posibilidad de no ser inaugurales, pero sí de permitirnos ciertas revisiones fundadas, sesudas, diría yo, con respecto a los saberes que ponemos a disposición. Ahora, también me parece que otra de las cuestiones en las que habría que ser cauteloso es con respecto a la categoría de lo inesperado. En general, durante este tiempo hemos enfatizado con mucha fuerza dos conceptos, la singularidad y lo inesperado. ¿Quién de nosotros podría discutir que una pandemia es un hecho inesperado, que tener que suprimir la acción presencial por más de un ciclo lectivo es inesperado? Ahora, yo les pregunto, en la cotidianeidad, en la habitualidad que conocemos, ¿no lidiamos con lo inesperado? ¿No lidiamos cotidianamente también con aquello que es singular? ¿No es singular cada uno de los sujetos que llegan a nuestras vidas profesionales para formarse? ¿No será momento también de poder resituar estas categorías y dejar un poquito de lado esta sorpresa que nos pone la pandemia entre manos para traer esa sorpresa a la cotidianidad, bajar un poco la ansiedad, bajar un poco los temores y decir, bueno, todo hace a lo inesperado en un acto de enseñanza, todo suma. Puedo planificar una actividad, puedo definir un plan anual de trabajo como directivo, puedo tener un camino trazado como estudiante, pero lo cierto es que siempre va a haber un emergente, siempre va a haber una sorpresa, siempre va a haber algo no previsto que no solo va a atravesar mi hacer, sino que me va a condicionar para llevarlo a cabo y que lo voy a tener que resolver de alguna manera, aún en la negación. Aún negando la presencia de eso inesperado, estoy tomando una decisión para resolverlo. La otra cuestión sobre la que habría que tener cautela tiene que ver a mi criterio de pensar con un poquito más de justeza que el que llega a la educación de jóvenes y adultos también trae una propia agenda de búsquedas de sentido en más de una cuestión. No solo se busca obtener el reconocimiento oficial de los estudios. El ministro en su apertura creo que hizo un breve, pero muy preciso recorrido sobre lo que yo llamaría las agendas de significados que portan quienes llegan. Llegan buscando formarse, pero también llegan buscando ser reconocidos. No solo quieren vivir, quieren existir. Este concepto de Todorov sobre la existencia es muy interesante para indagar. Él dice que de todas las experiencias que puede vivir el ser humano, el ser reconocido como humano, como sujeto, en este caso como ciudadano, es tal vez una de las acciones esencialmente las más valederas de todas las que podemos vivir en nuestra vida, dice él. Entonces, ¿qué más? Quiero ser incluido. Nos dicen en el momento que se inscriben, quiero ser incluido, pero ¿incluido en qué? ¿Pertenecer a qué? Al mundo del que todos son parte, al mundo del saber, al mundo de la cultura, al mundo del trabajo, al mundo que es mi comunidad, en mi pueblo, en mi tierra, en mis pautas culturales preexistentes, en mi cultura. Por lo tanto,
Tal vez en esta cuestión de la cautela que señala Marieta, uno tendría que pensar si estas no son cuestiones a revisitar, no porque no estén dichas ni porque estén puestas. Pienso en los diseños curriculares vigentes, en las propuestas de enseñanza. Vuelvo a la idea de la cotidianeidad. Pero ¿qué pasa si nos detenemos un poco y volvemos a pensar que estas cuestiones a las que hago referencia no solo son permanentes, sino que se han visto alteradas? Esta agenda de reconocimientos, de búsquedas, de sentidos, cambiaron. Estas agendas nos han cambiado. Pensemos en nosotros. Cuando ustedes se reencontraron este año o con los que se piensan reencontrar el año que viene, para aquellos que están ejerciendo trabajo frente a estudiantes, ¿van a ser los mismos? ¿Seremos los mismos? Seguramente no. Seguramente las consecuencias de este tiempo, de esta coyuntura tan dramática, nos han llevado a posicionarnos desde otro lugar, ante la vida en general, ante la propia existencia, ante la tarea. Por lo tanto, la última nota de esta cautela tiene que ver con el desnaturalizar. ¿Qué podemos desnaturalizar? En primer lugar, desmitificar esa capacidad transformadora que a veces le damos a la propuesta escolar, volviéndola más humilde, pero no menos potente, ¿no? Cuando hablo de esto, es tratar de que esta propuesta escolar adquiera lo que algunos autores llaman la coherencia escolar. Es decir, si este sujeto es un sujeto de derecho en búsqueda, si este sujeto busca ser reconocido de una manera integral que incluye la posibilidad de acceder de una manera particular al conocimiento, bueno, trataré de brindar una propuesta escolar que sea coherente con esto y no solamente coherente con la ambición de un proceso de acreditación o de promoción de saberes, ¿no? Que a veces es una trampa muy elegante para esconder ciertas formas de dogmatismo y en algún punto alguna manera de discriminación que dice, si no aprendes esto, no hay nada por aprender, ¿no? Entonces, ahí me parece que, así como no somos inaugurales, también deberíamos tener una propuesta que consista las coherencias de nuestras declaraciones y de nuestras enunciaciones, tanto en el campo político como en el campo pedagógico, de que esta es una educación centrada en los sujetos y que, como también Marieta señala en algunos de sus textos, hay dos coordenadas que son irrenunciables para un proceso de formación de adultos, ¿no? De jóvenes y de adultos, el sujeto y los contextos. Ahora bien, ligado a esto, yo me pregunto, y no estaría mal preguntarnos, ¿cómo alimenta una respuesta para estos tiempos sobre qué es emancipar hoy? Uno de los paradigmas más fuertes que ha tenido la educación de jóvenes y adultos en Argentina es su cercanía con la propuesta de Freire. Y Freire nos planteó desde el comienzo el desafío de pensar a la educación como un acto libertario, como un acto emancipador, ligado en el caso de los jóvenes y adultos, sobre todo en aquellos que tenían o portan problemas para la alfabetización inicial, una liberación y una emancipación que es el acceso al mundo en el que viven. Ahora, me parece que cabe ahondar esa afirmación sin dejarla de tener como horizonte, pero preguntándonos qué es hoy emanciparse. ¿Qué debería ser, contener nuestra propuesta formativa en términos de esa emancipación, haciéndonos cargo de la coyuntura en la que estamos inmersos? Visibilizar, decía también como nota. El visibilizar, en este caso, sería poner sobre la mesa todas las formas posibles de enseñar y aprender. Fíjense que hablo en un plural categórico. Si hay algo que me ha dejado como enseñanza y también como pregunta este tiempo,
es que todas las formas de escolarización pueden convivir más allá de nuestros reparos, más allá de nuestras formaciones iniciales y de nuestros temores, a que estas nuevas formas de escolarización golpeen de tal manera la calidad formativa y académica de lo que proponemos, que la pongan en crisis. Bienvenida si estas formas ponen en crisis lo que hacemos, si los efectos son formas más potentes de enseñanza y por ende mejor calidad de aprendizaje puesto a disposición. Hay algo que a mí me interesa señalar y que también me interroga mucho, es qué nos queda de este tiempo para repensar la relación con el conocimiento. ¿Y qué nos queda del conocimiento, no en el sentido clásico que lo hemos manejado hasta el presente, sino el conocimiento contemporáneo, en sus múltiples vertientes, en los problemas contemporáneos de la humanidad y en lo que atañe en relación a estos problemas y a estos conocimientos a los jóvenes y a los adultos que asisten a la modalidad, como bien se señalaba también, no para compensar, sino para buscar genuinamente la oportunidad a la que tienen derecho. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos compensando? ¿Seguimos pensando en selecciones de contenidos por defecto, confundiendo básico con mínimo, confundiendo prioritario con escaso? Lo pregunto. Puede que esas prácticas no estén vigentes y lo celebro, y puede que esas prácticas sí lo estén, sin que seamos plenamente conscientes. Profesora Marisa Díaz se ha muteado, así que no podemos escucharla, por favor. Perdón, ahora sí. Bueno, decía que un primer componente era revisar los sentidos, vamos ahora a la revisión de las prácticas. Y allí solamente insistiría en la necesidad de revisar también este principio freudiano de partir de los saberes previos. Conozco y reconozco esa posición y creo que los saberes que se portan son siempre saberes valiosos. Nuestros sujetos pedagógicos llegan a nosotros o nosotros llegamos a ellos, ambas cosas, con biografías de todo tipo, con un nivel de heterogeneidad alto. No ya es exclusivo de la modalidad, la heterogeneidad ya es parte de toda la educación en la República Argentina, tal vez con historias un poco más avanzadas por la cronología de vida con la que llegan, pero lo cierto es que estos saberes son puntos de partida y no punto de llegada. Nosotros no debiéramos promover propuestas que cristalicen esos saberes previos, sino, en todo caso, repensar que lo que ponemos a disposición es un puente entre esos saberes previos y esta contemporaneidad que habitan, entre esos saberes previos y este proceso de emancipación mediante la práctica y el uso del conocimiento contemporáneo a los efectos de que estos sujetos se vayan modificando. ¿Cuál sería la modificación genuina que podemos garantizar si toda nuestra propuesta se reviste de prácticas que solo consienten o materializan un quedarse quieto en lo que saben? Yo sé de tal o cual cosa, puede decirnos un estudiante. He aprendido el oficio de, reconozco mis capacidades lectoras habiendo sido un autodidacta. Puedo resolver o tengo una gran capacidad para el cálculo matemático sin conocer normas, etc. Podemos dar mucha cuenta de jóvenes talentosos en los idiomas, en el uso de la tecnología, o en prácticas ciudadanas, capacidades para ciertas actividades económicas. Todo eso vale, todo eso sirve. Nuestra obligación es convertir esos saberes en saberes que estén jerarquizados, que den cuenta de una mediación, una organización y también la capacidad
de promover una permanente problematización del mundo en que vivimos. Hacia adelante, más allá de las formaciones específicas que podamos brindar en términos de formaciones para un mundo laboral heterogéneo, también está presente la capacidad de pensarnos y de pensar el mundo, de pensarnos como sujetos que conocen, que sienten, que valoran, que desean, que triunfan, que fracasan, que tienen pasiones. Sobre todo eso también la propuesta escolar, la propuesta formativa tiene que transitar. Por último, diría que esta posibilidad de relectura debiera llevarnos a repensar la forma en que acontece. Seguramente ustedes tendrán para decirnos que hay una serie de dificultades que son propias de las herencias de un sistema demasiado formalizado y un sistema en el que todavía nos cuesta mucho flexibilizarnos. Recordaba el otro día que las primeras discusiones en Argentina sobre tiempo y espacio escolar, vienen de la época de los 90. Sin embargo, todavía no hemos podido resolver la sistematización y la institucionalización de prácticas de organización de los tiempos y de los espacios escolares acorde a los sujetos que formamos. Los invito en que en esta conversación podamos resolver con un modo mucho más creativo, también mucho más relajado y más flexible, con esa cautela a la que hacía referencia, si no hay que pensar otros modos de organizar el tiempo y el espacio de los jóvenes y adultos a la hora de pensar un proceso sistemático de formación. Profesora Marisa Díaz, ya nos encontramos cumpliendo con el tiempo estipulado para la actividad, incluso se nos ha acortado como para poder acceder a las consultas que han ido realizando docentes mediante los canales habilitados. Le solicitaría un cierre agregando una de las preguntas o dos de las preguntas que nos han efectuado por estos canales, si me permite. ¿Cómo no? Por un lado, una de las profesoras consulta en la modalidad de contexto de encierro, vivimos lo inesperado, dice habitualmente, y la pregunta es, ¿cómo resolvemos lo inesperado en esas situaciones específicas? Eso por un lado, en contexto de encierro. Y por otro lado, ¿qué desafíos implica para la formación docente inicial lo inesperado y lo singular que acontece en la EPJA? Para ambas preguntas simplemente diría que hay que poder incorporar la categoría de lo inesperado a la formación, corriéndola de la categoría de la estelaridad. No necesitamos tener prácticas excepcionales para lo inesperado. Lo inesperado se asume y se tramita. Voy a dar un ejemplo que acaba de acontecer. Es inesperado para mí que me digan que tengo que terminar de hablar. Y es inesperado para mí que me digan cómo tengo que terminar de hablar. Me hacen dos preguntas que no conozco. Y sin embargo, las asumo, las resuelvo en el marco de un proceso de formación que estoy protagonizando con ustedes. No puedo saber cuáles son esas preguntas. No puedo saber por qué las hacen. No puedo saber a qué respuestas esperan de mí. Sí puedo saber que las tengo que asumir, sí puedo saber que tengo que responder, que seguramente lo que responda puede satisfacer o no, puede ser provisorio o no, pero es parte de mi tarea. Agradecemos enormemente sus aportes y participación en este evento, que la verdad que nos deja mucha riqueza para poder trabajar y continuar trabajando en nuestras actividades en la cotidianidad de la educación de jóvenes y adultos. Muchas gracias a ustedes y por favor aprovechen este tiempo que tienen, estas jornadas que el Estado provincial les brinda y ojalá que podamos seguir encontrándonos como educadores en estas conversaciones públicas que nos alimentan cotidianamente. Muchas gracias. Marisa, muchas gracias. Realmente
riquísima tu presentación, muy rica, y además tiene un aditivo que Marisa, la profesora Marisa Díaz, para los que no saben, conoce muy bien la realidad de la provincia de Salta, estuvo ayudando en gestiones anteriores y fue asesora del Ministerio de Educación. Muy rica tu participación, y realmente las preguntas que nos has dejado, que han quedado abiertas, nos movilizan mucho. Y realmente el tema de la flexibilización, ¿no?, a que hacías mención, y el tema del espacio y el tiempo que nos ha dejado como reflexión la pandemia, creo que tiene que enriquecernos como docentes de la EPJA y aprovecharlos, ¿no? Aprovecharlos para el bien de los estudiantes. Esto de que el estudiante venga y necesite ese reconocimiento por parte de la sociedad, y que la EPJA se lo está brindando. Es como decir, realmente acá yo tengo algo rico que aportar a mi sociedad, al contexto, ¿no? Muy lindos los interrogantes que nos has dejado para la reflexión y para las futuras decisiones políticas que se tengan que tomar en la provincia, después de volver a la presencialidad, después de todo lo que nos ha dejado la pandemia como enseñanza. Muchísimas gracias, Marisa, porque realmente muy rico tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, que sigan bien. Hemos llegado así a la conclusión de la primera jornada, el primer encuentro de lo que es el cuarto Congreso de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Nuevas Perspectivas Pedagógicas. Concluimos así con varios interrogantes que nos invitan a pensar y repensar nuevas estrategias pedagógicas en función de la heterogeneidad, de la inclusión educativa en sentido amplio y de esta necesidad de una nueva organización de tiempos y espacios en la EPJA, que no puede ser igual o infantilizar esos espacios o esos tiempos o esas estrategias, como también lo decía la secretaria de gestión, sino que requiere nuestra modalidad adecuadas estrategias a la realidad y demanda de los contextos de nuestros estudiantes, jóvenes y adultos, de la EPJA y de la modalidad de contexto de privación de la libertad. Los esperamos mañana en el segundo encuentro a realizarse por este medio y también transmitido por YouTube a horas 18:30. Sepan disculpar las imperfecciones técnicas que hemos tenido en el día de hoy. Esperamos sean superadas para el día de mañana. Los esperamos a todos para mañana y muchas gracias por la participación. Agradecemos muy especialmente a todos los disertantes que nos acompañaron hoy y a todo el equipo de EPJA por continuar trabajando para el desarrollo de este congreso. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Muy buenas noches a todos. Chao, chao.